Antes de empezar con el conflicto de Siria, tenemos que hablar sobre el acuerdo de Sykes-Picot, que fue un pacto secreto entre Gran Bretaña y Francia y con el convencimiento de la Rusia aún presoviética para el reparto de las posesiones entre del imperio otomano en Oriente Próximo tras la Primera Guerra Mundial. En mayo de 1916 se estipula que pese a las propuestas o promesas realizadas a los árabes sobre el levantamiento de los turcos de Siria, de Líbano, de Irak y Palestina, estos territorios se administrarían por británicos y franceses. En 1919, con la Conferencia de Paz de París, se optó para que estos territorios fueran dados a Francia y a Inglaterra, también con la aceptación de las Naciones Unidas. El acuerdo toma su nombre de sus dos principales negociadores, Sir Mark Sykes por Gran Bretaña y Francis George Picot por Francia. Tras una serie de conversaciones que habían comenzado en noviembre de 1915, los términos del pacto fueron detallados en una carta que el embajador francés en Londres, Paul Cambon, envió al ministro exterior británico Edward Grey el 9 de mayo de 1916. El pacto fue confirmado unos días después, exactamente el 16 de mayo de 1916. Tras el triunfo de la Revolución Rusa, el acuerdo fue divulgado por los bolcheviques el 23 de noviembre de 1917 y publicado asimismo 3 días más tarde en el diario británico The Manchester Guardian. Ahora con el conflicto de Siria, antes de que comenzara este problema, los sirios se quejaban por un alto desempleo en el país, una extensa corrupción, falta de libertad y represión por el gobierno de Al-Assad, quien había sucedido de su padre Hafez en 2000. En marzo de 2011, un par de adolescentes pintaron unas consignas revolucionarias a lo que estaba sucediendo en el país en un muro escolar de la ciudad y fueron arrestados y torturados por la fuerza de seguridad. El hecho provocó protestas prodemocráticas y manifestaciones populares que se extendían en el país de la región y clamaban más democracia y derechos para sus poblaciones. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, matando a varios y muchas personas después de lo ocurrido salieron a las calles. Bueno, mi nombre es Santiago Torres, voy a empezarles a hablar sobre cómo es el conflicto sirio y cómo se ha venido desarrollando a través de los años. Como sabemos, Siria o el lugar donde se encuentra Siria, siempre ha sido geográficamente muy estratégico para los comerciantes. En el pasado era el lugar donde estaba la ruta de la seda para Marco Polo y también era sitios fundamentales para el comercio para los mesopotámicos. Bueno, empezar por los orígenes de este. Como sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial se crea Israel como país para los judíos que se encontraban sin hogar y sin vivienda. También se crea el grupo Abbas durante el proceso que se crea este país. Abbas es un grupo creado por árabes en donde quieren que vuelva a ser el propio Estado arábigo, en donde se encuentran países como Siria, Irak, Palestina en ese momento y Jordania, que serían el Estado arábigo en ese momento. Bueno, en 1971 Abbas sube al poder en Siria y con este sube también el presidente Hafez al-Assad. Su directriz siempre estuvo llena de orden, aunque ya antes de su muerte fue un poco rígido con sus normas, llevaba a muchos sirios a la cárcel y demás. Bueno, cuando este muere en el 2000, su sucesor es su propio hijo, como el presidente actual, Bashar al-Assad, quien también exige un régimen con leyes, pero que es mucho más cruel, por así decirlo, que el de su padre, haciendo que miles de sirios o de personas como tal mueran y sean también encarceladas, obviamente los que no son ejecutados. La gente en Siria se vuelve totalmente de desacuerdo con esto y empiezan a verse como los actos vandálicos o revoluciones. El pueblo sirio, como sabemos también, es habitado por seguidores del Islam, obviamente en su mayoría, divididos en variantes ramas. Estas son los cristianos, suníes, drusos y kurdos, y también los chiitas. El problema civil o la guerra civil que se armó es ya que los chiitas son los que mandan el poder en Siria, los demás no, estos son los únicos que se encuentran en el alto,
Entonces, ¿qué hicieron los demás variantes del Islam? Que se revolucionaron contra los chiitas y no les gustaba que ellos eran los que tenían el poder en toda Siria, porque eran solo ellos, los chiitas, los que tenían ese poder. La importancia geopolítica que ha tenido Estados Unidos y Rusia con respecto al conflicto de Siria es que el 4 de abril de este año los sirios supuestamente atacaron a sus propios ciudadanos con armas químicas y a pesar de esto la investigación internacional no hizo algo al respecto como normalmente tiene que ser su procedimiento y Trump ordenó realizar un ataque aéreo al área donde se realizó el ataque. El ataque de Estados Unidos a las instalaciones sirias no dejó daños grandes, mayores y pues eh, este área todavía sigue en operación, no obstante, este ataque se llevó durante la visita del primer ministro de China a Estados Unidos. Acto seguido, el 11 de abril, China rechazó una serie de cargamentos de carbón provenientes de Corea del Norte, optando por comprar carbón estadounidense. Esto representa un golpe muy duro para los norcoreanos, puesto que el 40% de sus exportaciones provienen del carbón y China es su principal comprador. Cabe destacar que durante su campaña electoral, Trump, como punto central, habla sobre la cooperativa que tendrá con Siria y con su aliado Rusia para eliminar a ISIS. El 31 de marzo, Trump declaró que la intención de Estados Unidos con respecto a Siria ya no es derrocar a al-Assad después de la eliminación de ISIS. Con respecto a las agresiones del gobierno estadounidense contra Siria, sin duda supone un cambio radical respecto a la política externa de Trump que han provocado una tensión con Rusia. ISIS es el causante de tantos conflictos violentos y es el, entre comillas, revolucionario que se supondría que tendría que estar aliado con los revolucionarios de Al-Nusra, junto con Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Francia, que se supondría que deberían estar aliados, pero ISIS siempre ha sido rebelde conforme a los regímenes mandados. Entonces se podría decir que ahora mismo se encuentran solos y que han proclamado la guerra directa a todo el mundo. En Siria tienen ciudades ya como tal establecidas, bases y predeterminadas para ellas, como Al-Raqqa, Mosul y Fallujah, que son ciudades capturadas por ISIS. Junto con el presidente de Siria, perdón, se encuentra China y Rusia, que son los aliados de este. Se podría decir que la manera en la que se sostiene ISIS es debido al comercio de petróleo que ha dominado y también a los impuestos que pagan las familias de Siria. La estrategia ubicación geopolítica de Siria, unida a su peso político en los equilibrios de poder de Medio Oriente, hizo que desde la temprana militarización del conflicto, varios actores regionales junto a las grandes potencias empezaran a jugar un papel protagónico apoyando el gobierno a las fuerzas rebeldes. De un lado, Rusia, Irán y la organización chiita Hezbollah se convirtieron en los principales soportes internacionales del presidente Bashar al-Assad. Para Irán, Siria representa su más importante socio en el mundo árabe. Ambos países conforman una alianza que se remonta al triunfo de la Revolución Islámica en 1979. Siria fue el único país árabe que apoyó a Irán en la guerra impuesta. Si el apoyo de Teherán ha sido importante para Assad, el de Rusia y su presidente Vladimir Putin ha sido determinante, como lo demuestra la maniobra diplomática rusa que descarriló un inminente ataque militar estadounidense en septiembre de 2006.